Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Tercan Talks. Vamos a estar conversando en esta oportunidad desde Ecuador con el doctor Agustín Ruales. Él es médico cirujano y bueno, nos va a estar contando un poquito sobre la experiencia de él en el manejo de terapias canábicas en Ecuador. También queríamos destacar que este tipo de conversatorios tiende o la intención que tenemos es poder conocer a profesionales de distintas partes del continente que se vinculen con las terapias con cannabis o con la industria del cáñamo en diferentes aristas, digamos, pero no es una conversación que tienden a ser muy técnicas, son para que toda la comunidad, nuestra comunidad las pueda escuchar, las pueda entender, más allá de que sean o no sean profesionales de la salud o abogados. Después sí, si les interesa seguir aprendiendo, educándose o conociendo, tenemos un montón de charlas que pueden ver dentro de nuestro canal de YouTube o también dentro de la web. Así que bueno, ahí vamos a aceptar la solicitud para poder transmitir con el doctor Agustín. Vamos a charlar un poquito de sus experiencias en el manejo de tratamientos con cannabis. Hola Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Pablo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy y que la comunidad te pueda conocer un poco más. No, Eh, muchas gracias a Tercan, a ti, a Valentina, por el acercamiento y la invitación. Realmente yo creo que a los médicos que la planta escoge, nos tenemos que afrontar a una oferta académica limitada primero y luego tenemos que asegurar que nuestro arsenal terapéutico es seguro y eficaz a pesar de que nuestros ancestros ya lo probaron. Y lamentablemente la fuerza es lo que nos une y sobre todo la parte académica científica es lo que siempre pesa, a pesar de que los actores sociales son muy importantes y nunca hay que desmerecer eso. Creo que siempre es importante tener esa unión en la comunidad médico-científica, sobre todo para poder liberar la planta, sí, poderla estudiar, conocer responsablemente y poder tener claros todos los beneficios que tiene ella, sí. y Agustín, ¿vos cómo te iniciaste, digamos, o cuál fue tu primer acercamiento con la planta? Bueno, creo que de manera lúdica, en lo pasado los 18 años, tuve mi primer acercamiento y posterior a eso ya hubo un acercamiento más médico, porque yo tengo un problema de espalda, dolor crónico, y eso me hizo dar cuenta de que hay unas opciones terapéuticas que yo inclusive podría aplicar a mis pacientes. Esto estoy hablando en el 2019 y justamente ya en el 2017 el Ministerio de Salud de mi país ya te indicaba para el dolor crónico, oncológico y cuidados paliativos en una guía de práctica clínica, recomendaba el uso de cannabinoides. Sin embargo, no había en ese entonces ningún acceso a la medicación y ni siquiera los médicos se atrevían a recomendar. Entonces, ya con ese antecedente, yo me hice miembro de la Society of Cannabis Clinicians, la cual la doctora, justamente de Tercán es presidenta del capítulo latinoamericano, la doctora Sandra Carrillo, y si es que me está escuchando le mando un caluroso saludo. Ella es una de los colegas que siempre ha estado a la vanguardia del cannabis medicinal y sobre todo con el uso responsable y las aplicaciones terapéuticas del cannabis. Entonces, gracias a ella, que hemos tenido una relación cercana, he podido tener la seguridad de aplicar esta terapéutica con mis pacientes de la manera más pegado al ámbito científico y sobre todo con una seguridad que me da esas guías internacionales. ¿Y qué contexto hay hoy en Ecuador como para poder aplicar estas terapias?
nosotros tenemos un poco una disyuntiva entre el Ministerio de Salud Pública y el ARCSA, porque el Ministerio de Salud Pública ya emitió una normativa y un reglamento de uso y dispensarización de medicamentos a base de cannabinoides, en el cual te dice que tú puedes aplicar el CBD sin nada de THC. La gente puede adquirir ese gotero sin receta médica en cualquier farmacia. Si es que ya tiene menos del 1% de THC, ya debe tener una receta médica y una previa valoración. Y si es que tiene más del 1% de THC, ya necesita con una receta especial de psicotrópicos. Ok. ¿Y cómo es, digamos, qué aplicaciones vos le fuiste encontrando dentro de tu profesión, que es médico cirujano? ¿Cómo la empezaste a aplicar al cannabis cuando ingresó dentro de las herramientas que empezás a manejar en tus terapias? Primero, dolor crónico. Eso fue lo que más vi y fue lo que primero me certifiqué en la Universidad de Colorado por medio de una plataforma que se llama Coursera. Yo seguí dos certificaciones, una de dolor crónico y patologías relacionadas y otra de historia del cannabis medicinal. Entonces, con esas dos certificaciones, sobre todo para aplicar en dolor crónico, me ayudó un montón. En ese entonces, las preparaciones que teníamos era de tercera generación, es decir, preparados full spectrum sobre todo, y eso se aplicaba inclusive formulaciones uno a uno a pacientes con dolor crónico, con una dosificación el peso y con una guía según la tolerancia y se iba aumentando la dosis y haciendo un escalaje adecuado según la tolerancia y la reacción y la mejoría clínica de cada paciente. Entonces, con eso pude yo aplicar sobre todo en mí primero y posterior eso en mis pacientes y también poder aplicar en mi familia, porque había un montón de desconocimiento, ¿no? Yo creo que siempre comienza con la familia y derribando esos estigmas y cuando ya la gente se da cuenta del beneficio que tiene la planta y que no te daña o no va en detrimento de otro órgano, los pacientes derriban cualquier estigma o cualquier mala concepción previa que tienen acerca de la planta. Clarísimo. ¿Y tus colegas cómo están con respecto a tratar con estos productos? ¿Están reacios? ¿Se están abriendo más? ¿Están queriendo capacitarse? Yo creo que se están abriendo más y se están buscando capacitar porque ya ven como una opción terapéutica válida y en la cual ya tiene un asidero científico del cual se va desarrollando desde los años 60 con el descubrimiento del THC con Rafael Mechula, el aislamiento completo posterior también al descubrimiento de los redes receptores cannabinoides en los años 90. Entonces ya hay un bagaje científico y un historial en el cual no se puede negar la efectividad y el asidero terapéutico en el cual se puede ver beneficiado cada paciente. Está Entonces, clarísimo. dentro de eso, te quería comentar que justamente yo soy prosecretario de FEMCA, el cual es la Fundación Ecuatoriana de Medicina Canábica, y es la primera fundación que ya tiene registro y folio del Ministerio de Salud y ya tiene todos los papeles en regla para poder comenzar a hacer una fundación justamente de medicina canábica, sobre todo para hacer a futuro un ente regulador de todo lo que es la medicina canábica. Y Agustín, y me imagino que también te quería decir cuando estabas contestando la pregunta anterior, también me imagino que debe haber oposición, ¿no? En algún tipo de médicos todavía por ahí más reacios a recetar esto o a vincularse con esto. ¿Qué tenés para decirle a esos colegas o a esos profesionales? Con tu experiencia ya, ¿no? Bueno, primero mandar un saludo a todos los colegas que son parte de la fundación y que están en pro del uso del cannabis y que dan esa apertura a sus pacientes, porque realmente
yo lo que he visto es que los médicos que no tienen ese vínculo con el cannabis o tienen esa negativa o no han derribado ese estigma, lo que sucede es que le cierran la puerta al paciente y ni siquiera le dejan la opción de poder probar, ni siquiera decir, vea, consígase un médico que le asesore bien, le guíe y le pueda administrar con un perfil adecuado, una vía de administración adecuada según sus necesidades. Entonces, ese creo que es el mayor problema, pero creo que los médicos ahora ya no tienen por qué tener ese miedo, más bien hay que instruirse e investigar para poder dar un mejor servicio a nuestros pacientes, que al fin y al cabo por ello, por ellos son los que trabajamos y nos preparamos. Está clarísimo. Agustín, ¿y cuál es tu, a veces nos gusta hacer esta pregunta sobre todo a profesionales de la salud, ¿cuál fue aquel caso emblemático, más allá de que vos comentaste que tus primeras experiencias fue haberlo probado para dolores tuyos de espalda? ¿Cuál fue tu primer paciente al cual trataste, que viste en una situación muy compleja y que después viste un cambio importante? ¿Qué recordás de eso? Si hubo algún caso así. Sí, justamente fue un paciente que fue como tesina de un diplomado internacional aquí de la UDLA y Mayo, que fue un policía, era un ex GIR o GOE, es como una policía de élite, sí, que justamente él tuvo que hacer uso de su arma de fuego varias ocasiones y eso le produjo posterior un síndrome de estrés postraumático. Y él fue recomendado por un amigo psicólogo que le recomendó esta terapéutica. Entonces con él comenzamos con un aceite full spectrum de, de 500 miligramos. En ese entonces no tenía acceso a mayor concentración y le comenzamos a administrar durante 4 meses, fue el curso completo del tratamiento y él tenía terrores nocturnos en los cuales se despertaba, le botaba a la esposa de la cama, le daba la vuelta al colchón y comenzaba a gritar, cuidado las bombas. Y a la semana, casi al mes de concluir el aceite, comenzaron a regularse el sueño, ya no tenía esos terrores nocturnos. Al segundo mes tuvo mejor tolerabilidad al estrés y hacía que él tenga menos crisis de ansiedad durante el día. Y al cuarto mes lo único que tuvo que hacer es sostenerse con la fisioterapia que él venía teniendo, porque tenía una hemicontractura generalizada del cuerpo derecho, justamente por esta condición psiquiátrica y al cabo del cuarto mes de tratamiento simplemente se quedó con la fisioterapia, con la recuperación fisioterápica y no tuvo que, él por voluntad propia suspendió el medicamento a base de cannabinoides porque vio que ya no necesitaba y había recuperado su ritmo de vida posterior. ¿Y ese en qué momento fue? ¿Cuando vos recién arrancabas a trabajar con esto? O sea, ¿qué te generó eso? Cuando notás, cuando viste, cuando terminó el cuarto mes y viste cómo había ingresado ese señor y cómo había terminado con este producto. Justo había terminado mi certificación de la Universidad de Colorado y ahí justamente hablaban bastante sobre el uso en veteranos de guerra de Irak, que habían utilizado cannabis medicinal justamente para apoyarse por su síndrome de estrés postraumático. Y con ese esquema me pude ayudar. Igualmente hice un poco de consultas con colegas expertos en la Society of Cannabis Clinicians y ellos me pudieron orientar para poder dar un curso de tratamiento adecuándole a a las necesidades que tenía yo aquí a mi alcance. Entonces, gracias a eso, o sea, pude evidenciar realmente que el cannabis hizo por él lo que los psicofármacos no pudieron
ni tampoco la terapia psicológica. Entonces, justamente hay hay una inferencia en los receptores cannabinoides en toda la parte del sistema límbico y de las emociones, en el cual hace que tú empaquetes en una cajita esa vivencia traumática y la mandes al ático de tu cerebro para que no te estorbe. Ese es más o menos la referencia didáctica de lo que hace el cannabis en esta patología. Muy claro eso. Y la verdad que a veces uno o que no tiene este tipo o que no vive este tipo de situaciones, no se puede imaginar por ahí como lo dice la patología, lo traumático que es para mucha gente y lo difícil que se le hace poder convivir con eso y hacer cosas muy básicas que por ahí para nosotros son muy normales y poder, me imagino, haber tratado con todo tipo de psicofármacos, como vos decís, o de tratamientos que encima por ahí dañan otro tipo o otros órganos. Y bueno, y ver que con este aceite de esta planta logra mejorar muchísimo la calidad de vida y poder recuperarse, descansar, cosas básicas que van generando el bienestar, ¿no?, de la persona. Así que es espectacular. Agustín, una pregunta más te quería hacer. Claro. ¿Cómo proyectás, digamos, de la medicina, que van a ser estos próximos años en cuanto al cannabis, a involucrarse con el cannabis? Bueno, yo espero que la parte normativa de ministerios se despabile un poco y trate de ver más allá de las fronteras. Por ejemplo, el ReproCan me parece algo espectacular. La ley de cultivo asociativo del Perú es algo espectacular. Eh, También vamos a tener el Can América el 2023 acá en Ecuador. Entonces son eventos que van a ir abriendo las puertas para una normalización responsable del cannabis, ¿sí? Porque yo soy fiel creyente que hay que hacerlo de una manera responsable, conociendo y viendo de manera objetiva cómo se van desenvolviendo las leyes y cómo han tenido las experiencias de otros países de la legalización del cannabis. Pero soy fiel creyente de que la regularización trae mucho más beneficio que la prohibición. Y en un país, digamos, productor también de hace eh, muchísimos años, donde hay mucha sapiencia en los campesinos que por ahí lo han cultivado durante tanto tiempo. ¿Vos creés que la industria, cuando se empiece a involucrar mucho más el gobierno en este negocio, va a haber espacio todavía para ellos? Eh, o crees que, digamos que van a ser los grandes laboratorios, las grandes compañías farmacéuticas las que van a copar la parada? Eso siempre pasa. O sea, lamentablemente el mundo es así. O sea, siempre el que tiene el músculo financiero y el que puede golpear primero golpea dos veces. Y eso está sucediendo aquí ya. Eh, a mi perspectiva, creo que justamente estas industrias eh, que están adicionándose al cannabis, creo que se están enfocando más en poder explotar a las personas que recién están ingresando al negocio en vez de fortalecer su propia industria. No sé si es que me hago entender, pero eso es lo que a mi perspectiva está sucediendo y creo que hubiéramos podido ganar mucho más campo, sobre todo en la parte medicinal, este tiempo, eh, en vez de haberse enfocado tanto en la parte comercial, digamos. Está clarísimo. Está clarísimo, Agustín. ¿Y algún mensaje que te gustaría darle a colegas tuyos, digamos, en el continente, que todavía también, que por ahí no se terminan de animar a introducirse en este universo? Simplemente que se informen, que conozcan. Tenemos
mucha influencia por parte de las farmacéuticas y creo que si es que nos, como decía mi papá, eh, podemos realmente dar mayor beneficio a los pacientes y sobre todo el enfoque holístico que tiene el cannabis y la influencia que no solo tiene en la parte antiinflamatoria, analgésica, sino en la regulación de un sistema completo, es muy importante. Y repito las palabras de mi colega Alonso Martínez, que él dijo que se debe investigar al sistema endocannabinoide como cualquier otro sistema de nuestro organismo, a profundidad, para tener identificado y sobre todo saber cuál es el alcance terapéutico que podemos aplicar con el cannabis. Buenísimo, Agustín. Bueno, de vuelta agradecerte por este rato. No te quitamos más tiempo y bueno, y quedar en contacto como siempre para lo que necesites y decirle a la gente de la comunidad que cualquier duda, consulta que quiera tener con el doctor Agustín le pueden escribir directamente ahí a su Instagram. Así que gracias de vuelta, Agustín, por tu No, tiempo. muchas gracias a ustedes y un gusto también ser parte del equipo de Tercam, de los médicos y hacer un puño para siempre seguir adelante con la medicina canábica y sobre todo descubrir más cosas, que eso es lo más importante. Muchas gracias. Gracias, Buenas gracias noches. a vos, Agustín. Buenas noches. Gracias a todos y a todas y nos vemos en 15 días en una nueva edición de Tarkan Talks. Muchas gracias.